Ella pensó que su madre solo estaba ocultando recuerdos. Pero cuando limpió una oficina de lujo, descubrió todo un pasado y a un hombre que había esperado 20 años por respuestas. Hola mis amigos y amigas, antes de comenzar esta increíble historia, dejen comentarios de dónde viene, ¿de acuerdo? Y recuerda darle like y suscribirte al canal. Una ligera lluvia caía sobre Santiago la noche del lunes, manchando las ventanas del rascacielos con densas gotas que reflejaban las luces de la ciudad, como diamantes líquidos. Camila Villarroel se ajustó los auriculares mientras empujaba su carrito de limpieza por el piso 23 de Construtech Solutions, el desarrollador inmobiliario más grande de la capital. El reloj en su muñeca marcaba las 23:47. Era su cuarto turno consecutivo esa semana, y aunque el cansancio pesaba sobre sus hombros, la promesa de un salario fijo y el sueño de pagar la matrícula universitaria de su hermano menor la mantenían en marcha. Solo unas pocas horas más, solo un piso más para fregar, murmuró para sí misma, respirando profundamente mientras abría la puerta de una de las suites ejecutivas. La oficina del director ejecutivo normalmente estaría vacía a esa hora, pero esa noche la luz permaneció encendida. Camila dudó al ver la puerta entreabierta con el nombre Martín Espinosa, CEO, grabado en una placa de oro. «Disculpe», dijo en voz baja, quitándose uno de los auriculares. No hubo respuesta. Empujó la puerta lentamente, esperando encontrar un olvido común. Sin embargo, la habitación estaba vacía, salvo por una taza de café aún humeante y una carpeta abierta sobre la mesa. Algo en aquella habitación le revolvió el estómago. En el estante detrás del escritorio había una vieja fotografía en blanco y negro de una mujer sosteniendo a un niño de unos 10 años sobre sus hombros. Camila se acercó, hipnotizada, hasta que reconoció lo imposible. La mujer de la foto era idéntica a su madre, solo que más joven. Antes de que pudiera procesar lo que vio, una voz firme e inesperada la atravesó como una espada. «¿Qué haces con eso?». Camila se dio la vuelta sobresaltada, dejando que la foto se le escapara de las manos. Martín Espinosa estaba allí, de pie en la puerta, con el rostro rígido y sus ojos oscuros fijos en ella con una intensidad abrumadora. Ella tartamudeó, intentando explicarlo, pero su mente estaba demasiado confundida para formar una frase coherente. «Yo pensé que parecía... Lo siento, señor». Martín dio 2 pasos hacia adelante, recuperando la fotografía antes de que tocara el suelo. Sus ojos nunca se apartaron del rostro de Camila, ahora visiblemente pálido. «¿Cuál es tu nombre completo?», preguntó. Su voz era una mezcla de curiosidad e incredulidad. «Camila Villarroel». La respuesta salió casi como un susurro. Se ajustó reflexivamente la placa sobre el pecho, con el corazón acelerado, mientras daba un paso atrás, como si esperara una reprimenda. Pero lo que vino después fue algo que nunca esperó. La hija de Teresa. «Villarroel». El nombre hizo que Camila se congelara. La forma en que lo dijo, como si fuera algo precioso o perdido hace mucho tiempo, la desconcertó. «Sí, ¿cómo lo sabes?». La expresión de Martín se suavizó por un instante, dominada por una vieja emoción. «He esperado casi 20 años para volver a escuchar ese apellido», dijo, más para sí mismo que para ella. El silencio entre ambos se hizo más denso, cargado de algo que ni siquiera Camila entendía aún. Martín cerró la puerta de la oficina con un gesto tranquilo, pero el clic seco de la cerradura resonó en el ambiente silencioso, haciendo que Camila retrocediera instintivamente. «Por favor, no tengas miedo, no haré nada», dijo él, al notar su sobresalto. Su tono había cambiado. Ya no era la voz firme de un director ejecutivo acostumbrado a dar órdenes, sino la de alguien abrumado por recuerdos que volvían a él como una avalancha. «Tu madre, Teresa, era como una hermana mayor para mí, o quizás incluso más que eso. Camila, todavía de
pie cerca de la mesa, intentaba comprender lo que estaba pasando. Era como si estuviera en un sueño extraño, donde la persona más poderosa del edificio hablaba de su madre como alguien sagrada. Perdón, pero mi madre nunca habló de ningún Martín Espinosa. Martín se pasó la mano por el pelo, visiblemente perturbado, y luego señaló una de las sillas frente a la mesa. ¿Quieres sentarte un rato? Creo que tenemos más en común de lo que crees. Camila dudó, pero el cansancio y la curiosidad ganaron. Se sentó lentamente, con el cuerpo tenso y la mirada siempre alerta. Martín también se sentó, pero no detrás de la mesa. Eligió el sillón de al lado, como si quisiera evitar la formalidad. Teresa trabajó para mi familia durante muchos años. Era joven, inteligente y fuerte. Cuando mi madre enfermó, fue Teresa quien me cuidó. Mi padre era un hombre distante, obsesionado con los negocios. Teresa era mi mundo. Su voz se quebró y Camila se dio cuenta de que, a pesar de ser elegante y estar bien vestido, aquel hombre cargaba con profundas heridas. Pero entonces, ¿por qué nunca habló de ello? Camila preguntó sintiendo una mezcla de indignación y miedo. Ella siempre ha sido muy reservada, sí, pero ¿ocultar una parte tan importante de su vida de esa manera? Martín la miró a los ojos, con un dolor tan genuino que ella se sintió desconcertada. Llevo años preguntándomelo. Un día simplemente desapareció. Cuando volví de la escuela, ya no estaba. Sin carta, sin explicación. Mi padre dijo que se había ido. Eso fue todo. Nunca lo creí. El silencio que cayó pareció absorber todo el sonido de la ciudad exterior. Camila apretó sus rodillas, sintiendo una punzada de culpa por no saber nada de esto antes. Señor Espinosa, mi madre está viva. Vive conmigo y mi hermano en Ñuñoa. Trabaja como cocinera en un pequeño restaurante y prepara dulces para fiestas infantiles los fines de semana. Martín cerró los ojos por un instante y al abrirlos había lágrimas contenidas allí. Así que está bien, sobrevivió, dijo en voz baja. Y ustedes dos, ella tiene hijos. Sonrió con una ternura quebrada, como si cada pizca de verdad le doliera y le sanara al mismo tiempo. Camila, no quiero asustarte con todo esto, pero después de 20 años, por fin tengo la oportunidad de entender lo que pasó. ¿Podrías algún día preguntarle si aceptaría verme? Camila sintió que el pecho se le apretaba. No se trataba de una petición cualquiera. Era el tipo de súplica que solo viene de alguien que ha pasado demasiado tiempo cargando con el peso de una ausencia. El viaje a casa esa noche pareció más largo de lo habitual. Camila caminó hacia el metro todavía procesando lo que acababa de experimentar. Las palabras de Martín se repetían en su mente como un disco rayado, especialmente el modo en que había pronunciado el nombre de su madre, Teresa, con tanto cariño y dolor mezclados. Una vez en el pequeño departamento de Ñuñoa, encontró todo como siempre. La luz de la cocina estaba encendida, el olor a pastel recién horneado estaba en el aire, y su madre cantaba suavemente una canción folclórica mientras limpiaba la encimera. Camila se detuvo unos segundos en la puerta de la cocina, observando aquella escena familiar y al mismo tiempo sintiendo que había allí algo que nunca antes había visto. Respiró profundamente antes de entrar. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Teresa levantó la mirada, sorprendida por la seriedad en el tono de su hija. «Claro, mi niña. ¿Pasó algo en el trabajo?» Camila dudó y su corazón latía más rápido. ¿Has trabajado alguna vez con alguna familia rica aquí en Santiago? Hace mucho tiempo. La cuchara de madera que sostenía Teresa cayó dentro del bol, salpicando la masa del pastel sobre la encimera. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. Teresa no respondió inmediatamente. Sus ojos oscuros, siempre vivos, de repente se pusieron vidriosos. ¿Por qué esta pregunta ahora? El intento de mantener la voz firme fracasó al final de la frase. Es que hoy fui a limpiar una habitación en el piso ejecutivo.
la del gerente general, y había una foto tuya, joven, con un chico. Dijo que te llamas Martín Espinosa. El nombre pareció desgarrar el aire. Teresa se giró lentamente, apoyándose en el lavabo. Se quedó allí en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, antes de decir con voz entrecortada: «No debería haberte hablado». Camila se acercó con cuidado, sintiendo que pisaba terreno sagrado y peligroso al mismo tiempo. «Mamá», parecía sincero. Dijo que eras como una madre para él, que desapareciste de repente, que te buscó durante años. Teresa se llevó una mano a la boca, conteniendo un sollozo. «Camila, hay cosas de mi pasado que dejé enterradas por una razón, no porque me avergüence de quién era, sino porque necesitaba protegerte. Y a mí misma». Camila estaba sentada a la mesa de la cocina, con la mirada firme pero llena de ternura. «Lo entiendo, o al menos lo intento, pero no busca venganza ni nada por el estilo. Solo quiere entender. Me pidió que le preguntara si algún día aceptarías verlo». Teresa miró hacia abajo, con los hombros hundidos como si cargara con el peso de 20 años de silencio. «No sé si pueda, hija. Hay heridas que nunca sanaron». El silencio que siguió fue espeso, denso como la masa del pastel aún cruda en el tazón. Camila no insistió. Él simplemente se levantó, fue hacia su madre y la abrazó suavemente. Teresa devolvió el gesto, pero su cuerpo temblaba. «No sabes lo que pasó en esa casa». No, todo era tan bonito como parecía en sus palabras, y hay cosas que ni siquiera él sabe, ni recuerda. Camila apoyó la cabeza en el hombro de su madre, sin decir nada. Sintió que a partir de ese momento su relación con Teresa nunca volvería a ser la misma. Ni peor, sino más compleja. Había un pasado allí, un capítulo oculto que ahora latía bajo la superficie de la vida tranquila que habían construido. Y la pregunta que resonó en el corazón de Camila fue inevitable. ¿Qué vivía exactamente su madre en esa casa de la familia Espinosa? Teresa pasó los 2 días siguientes en un silencio incómodo, como si estuviera decidiendo internamente si seguir enterrando recuerdos o liberarlos de una vez por todas. Camila respetó ese tiempo, aunque cada minuto pareciera una eternidad. Cuando su madre finalmente sacó una caja polvorienta de lo alto del armario y la colocó sobre la mesa de la sala, Camila supo que algo estaba a punto de cambiar. La caja contenía fotografías antiguas, postales amarillentas, recortes de periódico y un sobre grueso atado con una cinta descolorida. Teresa se sentó frente a su hija y con manos temblorosas sacó una fotografía específica. Mostraba a una mujer sonriente, de ojos vivaces y expresión dulce, junto a un niño acurrucado en sus brazos. «Fue tomada el día del 10º cumpleaños de Martín», dijo con una media sonrisa. «Me llamó Tete, nadie más podía». Camila observó la imagen con atención, sorprendida de ver a su madre tan diferente, más joven, más clara, con un brillo en los ojos que nunca había visto en persona. «Parecía quererte mucho», comentó. Teresa asintió lentamente. Era un niño sensible, muy solitario. Su madre sufría una depresión severa y pasó meses hospitalizada. Su padre, don Ernesto, era un hombre cruel y poderoso. «Me convertí en lo que Martín no tuvo: cariño, abrazo, alguien que escuchara sus miedos». Dejó la foto sobre la mesa como si depositara allí una parte de su corazón. Pero un día todo salió mal y tuve que irme de allí para sobrevivir. Camila sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué pasó, mamá?». Teresa no respondió inmediatamente. Simplemente miró por la ventana, donde el cielo empezaba a oscurecerse, y murmuró: «Algún día lo entenderás, pero aún no sé si estoy lista para contártelo todo». Esa noche, Camila no pudo dormir. La imagen de su madre llamada Tete por un niño que ahora era un hombre demasiado poderoso para ser solo una parte del pasado, la seguía como una sombra persistente. Releyó los mensajes, archivados en su celular,
Miró fotos familiares y por impulso abrió el navegador. Buscó a Martín Espinosa y se encontró con un aluvión de artículos, entrevistas, premios, galas. Fue un nombre reconocido en el sector de la construcción y la innovación sustentable en Chile. En una de las entrevistas, Martín mencionó brevemente su difícil infancia y Camila leyó en voz baja: "Mi mayor referente ético fue una mujer que me cuidó de niña. Me enseñó el valor del respeto, del cariño. Y un día desapareció. Su corazón se hundió. Estaba hablando de mi madre", susurró. Al día siguiente, sin decirle palabra a Teresa, Camila decidió regresar temprano a la oficina. Encontró a Martín saliendo de una reunión y al verla se detuvo inmediatamente. "Camila, has vuelto". Ella asintió nerviosamente. "Necesito hablar contigo, pero no aquí". Él entendió el mensaje. En cuestión de minutos, estaban en un discreto café cerca del edificio. Sentados uno frente al otro, apoyó los brazos sobre la mesa y respiró profundamente. "Mi mamá empezó a hablar, no todo todavía, pero me mostró fotos, me contó un poco". Martín la escuchaba atentamente, con los ojos fijos en ella. "Dijo que don Ernesto era cruel, que tuvo que huir". La expresión de Martín se oscureció. "Siempre supe que mi padre ocultaba algo, pero nunca supe qué era. ¿Crees que estaría dispuesta a hablar conmigo, aunque solo fueran unos minutos?". Camila sostuvo su mirada. "Aún no lo sé, pero está pensando, y es más de lo que has tenido en 20 años, ¿verdad?". Martín permaneció en silencio durante un largo rato tras la pregunta de Camila. El café que tenía delante se fue enfriando poco a poco, olvidado. Con la mirada fija en la mesa y las manos fuertemente entrelazadas, como si intentara contener una vieja furia que ahora volvía a la superficie. "Nunca fue un verdadero padre", dijo finalmente, con la voz ronca. Era como vivir bajo la sombra de una torre, alta, imponente, inalcanzable. Su presencia inspiraba miedo, no respeto. Levantó los ojos, ahora llenos de lágrimas. Teresa era la única luz en esa casa. Se reía conmigo, me arropaba cuando dormía en el sofá, me enseñaba a hacer pan, y un día desapareció, como si se hubiera evaporado. Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. Pensó en su madre, que siempre le había parecido dura y práctica, pero que ahora, a través de las palabras de Martín, adquiría una nueva dimensión, casi mítica. "Me dijo que la llamabas Tete", comentó Camila en un tono más suave, tratando de aligerar el peso de la conversación. Martín dio una sonrisa triste. "Odiaba que me llamaran Martín, pero Tete decía que el nombre completo era para adultos, así que inventó ese apodo, Tete y Tin. Era justo lo que necesitaba para sentirme seguro". Se rió brevemente. El sonido era más melancólico que alegre, pero no había seguridad real en esa casa. Mi padre era un hombre frío, con los demás, con los negocios, pero con ella creo que era peor. Camila se inclinó hacia adelante, con la mirada alerta. "Mi madre dijo que había cosas que ni siquiera tú recuerdas, que el motivo de la fuga fue mucho más grave de lo que imaginas". Martín respiró profundamente, como si hubiera estado esperando esa confirmación durante años. "Le creo, y si quiere decírmelo, estaré dispuesto a escucharla". Cuando Camila regresó a casa esa noche, encontró a Teresa sentada en el sofá con la mirada perdida en la televisión apagada. Cuando la vio, sonrió levemente, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. "Fuiste a verlo, ¿no?". Camila asintió sentándose junto a su madre. "Habló de ti, de cómo eras la única persona que lo hacía sentir amado. Te llamó su luz". Teresa miró hacia abajo, con su mano agarrando la tela de su vestido sobre su rodilla. "Era solo un niño, Camila, un niño dulce en un lugar lleno de sombras. Hice lo que pude, pero al final me fui sin mirar atrás". Camila guardó silencio un momento y luego habló con dulzura. "No quiere culparte, solo quiere entender.
Dijo que estaría dispuesto a escucharte si tú estás dispuesta a hablar. Teresa miró a su hija durante largos segundos, y allí Camila vio más que tristeza, vio culpa, vio dolor, vio un tipo de amor que solo conocen quienes se han sacrificado en silencio. Él merece la verdad, dijo finalmente la madre, pero no puedo prometer que podré mirarlo a los ojos sin recordar lo que pasé. El miedo, la impotencia, las amenazas. Ella hizo una pausa y su voz se quebró. Pero quizás sea el momento, quizás sea la oportunidad de liberarme, de una vez por todas. Camila apretó con fuerza la mano de su madre, intentando transmitirle coraje. No estarás solo. Nicolás y yo estaremos contigo. Teresa cerró los ojos por un momento, respirando profundamente. Entonces, dile, estoy dispuesta a verlo, una vez, en un lugar neutral, sin promesas, solo una conversación. Camila sonrió aliviada, sintiendo que el ciclo que había permanecido cerrado durante 20 años finalmente comenzaba a abrirse. La reunión fue programada para un sábado por la mañana en el Parque Bicentenario, uno de los lugares favoritos de Teresa cuando todavía se atrevía a soñar. Camila eligió el lugar porque era espacioso, abierto y al mismo tiempo lo suficientemente íntimo como para permitir una conversación sincera. Martín llegó primero, puntual y visiblemente ansioso. Llevaba ropa sencilla, una camisa azul con las mangas remangadas, el pelo ligeramente desordenado por el ligero viento que soplaba entre los árboles. Al ver a Teresa caminando lentamente a lo lejos junto a Camila y un joven que claramente era su hijo menor, Nicolás, inmediatamente se puso de pie. Sus ojos se llenaron de una emoción reprimida que le hizo parpadear rápidamente, como si estuviera luchando contra el instinto de llorar. Teresa, por otro lado, parecía concentrar cada gramo de energía solo para seguir adelante. No era miedo. Era el peso de una historia que durante 2 décadas había sido devorada por el silencio. Martín dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo, respetando la distancia. Teresa se detuvo también. El tiempo pareció expandirse en ese momento. Camila y Nicolás retrocedieron discretamente, dándoles espacio a los dos. «Tete», dijo Martín casi en un susurro, y el sonido de la antigua intimidad llena de añoranza hizo estremecer a Teresa. Ella asintió lentamente, con la voz atorada en la garganta. Estaño. Por un momento no dijeron nada más. Se quedaron mirándose el uno al otro. Los 20 años faltantes llenaban el aire entre ellos como niebla. Entonces, con un gesto tembloroso, Teresa tocó el hombro de Martín. Él tomó su mano con las suyas y ese simple contacto fue suficiente para hacer que las lágrimas escaparan de ambos. No había público, solo 2 almas rotas intentando reconocerse nuevamente. Se sentaron en un banco de madera bajo la sombra de un árbol jacarandá en flor. Durante largos minutos, Martín no dijo nada. Él simplemente miró a Teresa como si estuviera tratando de identificar si eso era realmente real. «Desapareciste», dijo, finalmente en voz baja, casi un lamento. «Volví de la escuela y ya no estabas. Te miré, te juro que te miré, pero mi padre siempre cambiaba de tema». Teresa respiró profundamente con la mirada fija en las flores moradas que yacían en el suelo. «Me fui porque no tenía otra opción, Tin. Tu padre cruzó una línea que no podía ignorar». Martín asintió, como confirmando lo que sospechaba desde hacía años. «¿Te hizo daño?». La pregunta le costó trabajo, como si le faltara el aliento. Teresa tardó un poco en responder. «No como te imaginas, pero me amenazó, me hizo firmar documentos, me ofreció dinero, todo para que desapareciera y no volviera a contactar a nadie de la familia Espinosa». Martín se recostó en su asiento, llevándose la mano a la boca, como si la verdad, dicha en voz alta, tuviera más peso que cuando era solo una sospecha. «Encontré una carta suya, escrita a mano. Era fría, calculadora. Te llamó mentiroso. Dijo que compraría tu silencio». Teresa asintió,
con los ojos rojos, pero en firmes. Era la única manera de proteger a mis hijos. Sabía que él tenía poder, que si quería podía destruirme, y conmigo todo lo que amaba, así que lo acepté. Martín bajó la mirada, y me quedé sola, creyendo que ya no quería saber de mí. Teresa le sujetó el rostro entre sus manos callosas y le dijo con ternura: «Nunca te habría dejado si no fuera por eso. Eras como mi hijo, siempre lo serás». Aquellas palabras parecieron tocar algo profundo en Martín, quien la abrazó, ahora sin ninguna restricción. El pasado, aunque todavía lleno de cicatrices, comenzó a desvanecerse allí, en la fuerza de aquel reencuentro. Tras el largo abrazo, Teresa y Martín permanecieron uno al lado del otro en el banco, en silencio, como si necesitaran reaprender a respirar en presencia del otro. Los niños, desde la distancia, observaban con discreción y respeto. Teresa fue la primera en volver a hablar, con la voz todavía entrecortada, pero firme. No quería que Camila y Nicolás crecieran con miedo, sintiendo que el mundo les podía ser arrebatado en cualquier momento. Por eso lo oculté todo. Pensé que enterrando el pasado los protegería. Martín asintió con la mirada fija en el lago que tenía delante. Pero a veces guardarme duele más que decir la verdad. Crecí pensando que me abandonaste. Eso moldeó todo en mí. Mi forma de confiar en la gente, mi forma de criar a mis hijos, mi forma de ocultar mi propio dolor. Teresa lo miró sorprendida. ¿Tienes hijos? Él sonrió, esta vez con un brillo genuino. 2. Una pareja. Sofía tiene 7 años, Matías 4. Y sí, hablo de ellos con el mismo orgullo que tú tienes de los tuyos. Camila se acercó lentamente a Nicolás, percatándose de que ese momento íntimo se abría a una transición. Martín se levantó y los saludó con un apretón de manos firme, casi ceremonial. Tienes una madre valiente y debes saber que hizo lo que pocos tendrían la fuerza para hacer. Nicolás, habitualmente más reservado, observó a Martín con cierto escepticismo. Lo sabemos, pero aún lo estamos averiguando. Teresa sostuvo la mano de su hijo apretándola suavemente. No tienen por qué aceptarlo todo ahora, Tin. Solo necesitan ver que lo estamos intentando. Martín asintió respetuosamente. Y lo son. Todos ustedes. Solo quería ser parte de esto, aunque fuera solo un poquito. El silencio entre ellos fue interrumpido por Camila con una pregunta inesperada pero sincera. ¿Te gustaría ver nuestra casa? No es grande, pero quizás podría ser un comienzo. La invitación quedó en el aire unos segundos antes de que Martín respondiera con una tímida sonrisa. Sería un honor. Teresa no dijo nada, pero su mirada agradecida lo dijo todo. La idea de abrir su hogar a un hombre que había sido parte de una vida tan antigua y dolorosa era aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Mientras caminaban de regreso al estacionamiento, uno al lado del otro, Camila sintió que algo en ella cambiaba. No solo por ver a su madre redescubrir una parte de sí misma, sino por darse cuenta de que el pasado no era un lugar inmutable. Podía reinterpretarse. Incluso con todas las heridas, hubo espacio para la comprensión. Y quizás, quién sabe, para el perdón. En el auto, durante el silencioso viaje hacia Ñuñoa, Teresa observaba la ciudad a través de la ventana, recuerdos de otro tiempo mezclándose con su vida actual. Cuando llegaron, la sencilla casa los recibió con el aroma del pan fresco que Nicolás había dejado horneando antes de irse. Martín entró respetuosamente, observando cada detalle con los ojos de quien busca rastros del tiempo. Se detuvo frente a una estantería de madera donde, entre libros desgastados y fotografías de sus hijos, había una imagen de Teresa con el pelo todavía oscuro, sosteniendo un bebé en brazos. ¿Es ese Nicolás?, él preguntó. Teresa confirmó con un gesto. Tomé esta foto un mes después de escaparme. Pensé que si todo salía mal, al menos tendría esto para recordar. Martín tocó suavemente el marco.
como si fuera de: en porcelana no has perdido nada, Tete, has construido algo, y eso es lo que importa. Teresa se disculpó y se dirigió a su habitación, regresando unos minutos después con una vieja carpeta en sus manos. Se sentó con cautela en el sofá, respiró profundamente y le entregó el objeto a Martín. Aquí está todo lo que queda de aquella época: contratos, una copia de la carta que tu padre me obligó a firmar, los recibos, incluso las pruebas médicas que me hice después de que intentara obligarme a hacer algo que no estaba dispuesta a aceptar. La sala cayó en un silencio casi reverente. Camila y Nicolás se miraron, dándose cuenta del peso de lo que aquello representaba. Martín recogió los papeles como si fueran reliquias, leyendo los documentos con ojos cada vez más llorosos. Fue peor de lo que imaginaba, murmuró, y yo lo defendí durante tanto tiempo. Teresa se acercó y le tocó suavemente el hombro. Era solo un niño, no podías saberlo, pero ahora lo sabes, y eso lo cambia todo. Martín colocó los papeles sobre la mesa de café y se cubrió la cara con las manos, luchando contra sus emociones. ¿Cuántas decisiones en mi vida fueron influenciadas por esta ausencia, por esta mentira? Su voz se quebró, como si cada palabra requiriera esfuerzo. ¿Cuántos días pasé pensando que no era digna de amor, porque quien más me amaba desapareció sin decir por qué? Teresa se arrodilló lentamente ante él, ignorando la incomodidad en sus rodillas. Fuiste digno, Tin. Siempre lo fuiste. Si me fui, también fue por tu culpa, porque me amenazó. Dijo que te alejaría de mí si me atrevía a decirle algo. Y le creí. Dios sabe que le creí. Martín levantó el rostro y sus ojos llorosos se encontraron con los de ella. Te habrías enfrentado a él si hubieras podido. Teresa no lo dudó. Me habría enfrentado al mundo entero por ti. Las palabras quedaron allí, suspendidas en el aire como hojas que caen lentamente antes de tocar el suelo. Martín se levantó y ayudó a Teresa a levantarse, también sujetándole las manos entre las suyas durante un tiempo que nadie se atrevió a interrumpir. Quiero que mis hijos te conozcan, Tete, no como la mujer que desapareció, sino como la mujer que me enseñó lo que es el cariño, aunque lo haya olvidado por un tiempo. Teresa sonrió con los ojos húmedos. Sofía y Matías son nombres preciosos, y me encantaría conocerlos, pero poco a poco. No quiero que esto sea un cuento de hadas. Quiero que sea realidad. Martín asintió. Tampoco quiero un cuento de hadas. Quiero una historia sobre personas reales, y la nuestra aún se está escribiendo. Camila, que había estado escuchando todo en silencio, tomó la mano de su madre, sintiendo un orgullo que se desbordaba en forma de lágrimas contenidas. Más tarde, esa misma noche, después de que Martín se despidiera y prometiera volver a su debido tiempo y sin prisas, Camila y Teresa se sentaron a la mesa de la cocina, compartiendo una taza de té que se enfriaba lentamente. El silencio entre ellos, ahora, era diferente. Ya no era un silencio de miedo o duda, sino de complicidad. Parecía otra persona, mamá, comentó Camila. Más humano, menos seo. Teresa esbozó una leve sonrisa y su mirada se perdió en el recuerdo. Es solo que todavía veía al niño. Debajo de todo, él sigue ahí, solo que ahora tiene el control. Camila apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Gracias por tener valentía, por afrontar todo esto. Teresa la abrazó fuerte. Eres mi coraje, hija. Y si esta historia va a reescribirse, es porque insististe en escuchar lo que intenté silenciar durante años. Pasaron 2 semanas hasta que Martín regresó, esta vez trayendo consigo no solo palabras, sino a su familia. Camila y Nicolás ayudaron a organizar un almuerzo sencillo en el patio trasero, con flores frescas en la mesa y el suave aroma de empanadas horneándose en el horno. Teresa estaba nerviosa, pero tranquila. Había elegido un vestido ligero y recogido su pelo gris en un moño bajo, como se hacía en la antigüedad. Cuando
coche aparcó delante de la casa. Apretó ligeramente la mano de Camila. Martín salió primero del vehículo, seguido por una mujer de mirada amable y un poco desconfiada, su esposa, Carolina, y luego dos niños curiosos y emocionados. ¿Es esa Tete?, preguntó la niña de 7 años, asomándose por detrás de las piernas de su padre. Teresa sonrió y se agachó, extendiendo su mano. Sí, lo soy, y tú debes ser Sofía. La niña corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, como si instintivamente reconociera ese regazo como un refugio. El almuerzo fue sencillo, pero lleno de significado. Mientras los adultos conversaban entre ellos, todavía con cierta formalidad, pero ya con sonrisas y ojos brillantes, los niños jugaban con Nicolás en el patio trasero. Teresa les mostró un cuaderno viejo donde anotaba recetas y cuentos, incluyendo dibujos que hacía Camila cuando era pequeña. Carolina, inicialmente reservada, se derritió cuando Teresa le ofreció un dulce casero elaborado con el mismo relleno que ella preparaba para Martín cuando era niño. ¿Te acuerdas de eso?, Teresa preguntó. Por supuesto, respondió, tomando un trozo como si recibiera de vuelta un trozo de su propia infancia. Camila observaba todo con ojos atentos, notando cómo su madre, que por tanto tiempo cargó el dolor en silencio, ahora renacía en cada gesto, en cada compartir, y allí, en aquella mesa sencilla, con servilletas de tela y vasos desiguales, se estaba escribiendo una nueva historia. Al final de la tarde, después de sinceros abrazos y promesas de nuevos encuentros, Teresa acompañó a Martín hasta la puerta. Los dos caminaron lentamente, como si cada paso fuera una despedida y una invitación al mismo tiempo. Tete, quería preguntarte algo, empezó Martín vacilante. Dime, Tin. Se detuvo y miró fijamente a los ojos a la mujer que una vez había sido todo para él. ¿Me dejarías escribir esta historia? No con nombres reales, pero algo que la gente pudiera leer y entender. Eso ayudaría a otras familias a lidiar con lo que se esconde en sus hogares, con el dolor del que no se habla. Teresa respiró profundamente. Si es con verdad, con respeto, sí, que nuestro dolor sirva para que otros no tengan que silenciar el suyo. Martín sonrió y en ese momento volvió a ser el niño de los ojos esperanzados. Sigues siendo mi Tete. Ella lo abrazó. Y tú, mi Tin, siempre lo serás. Esa noche, mientras Camila lavaba los platos con Nicolás, riéndose de los comentarios tontos de su hermano, Teresa estaba sentada en el porche mirando las estrellas comenzar a salpicar el cielo oscuro. Por primera vez en años, mi corazón se sintió ligero, no porque todo se había resuelto, sino porque finalmente todo se había dicho. La verdad, después de tanto tiempo, había dejado de ser una amenaza y se había convertido en un puente. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había protegido. Miró a sus hijos, el camino que habían recorrido juntos, y sonrió. Camila se acercó, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de su madre. ¿En qué estás pensando?, él preguntó. Teresa respondió suavemente. Ese amor a veces solo necesita tiempo para encontrar su camino de nuevo. Y allí, entre el sonido lejano de la ciudad y el calor de un nuevo comienzo, madre e hija permanecieron en silencio, el tipo de silencio que acoge, no que esconde. El lunes siguiente, mientras Camila caminaba hacia el trabajo, notó que algo en ella había cambiado. El viaje en el metro, antes automático y aburrido por el cansancio, ahora parecía más claro. Las voces, los anuncios, las luces de la ciudad, todo adquirió un color diferente. Llevó consigo no solo su uniforme de limpieza, sino una nueva conciencia, que su historia familiar era mucho más grande de lo que había imaginado. Al pasar por la recepción del edificio, recibió un respetuoso saludo de Martín, quien la esperaba en el vestíbulo con un maletín en la mano. «Te traje algo», dijo, extendiéndome el objeto. «El primer borrador del libro. Aún necesita edición, pero
Eres el primero que debería leerlo. Camila sonrió conmovida. ¿Estás seguro? Martín asintió. Esta historia es tan tuya como mía y de tu madre. En la sala de descanso, mientras esperaba que comenzara su turno, Camila abrió el documento y leyó las primeras líneas con el corazón apesadumbrado. Las palabras saltaron de la página con la fuerza de alguien que había estado reprimido durante demasiado tiempo. Hubo un tiempo en que todo lo que sabía sobre el amor provenía de una mujer que no era mi madre, pero que me amaba como tal. Esta es la historia de cuando la perdí y de cuando la reencontré, muchos años después, a través de su hija, quien conserva la misma mirada firme y el mismo coraje silencioso. Camila cerró los ojos por un momento, permitiendo que las lágrimas fluyeran sin culpa. Se sintió parte de algo más grande, no solo como hija, sino como un puente entre dos mundos, entre el silencio y la verdad, entre el trauma y la reconstrucción. Esa noche, al llegar a Pisentas casa, encontró a Teresa en el porche, con un paño de cocina en el regazo y la mirada perdida en el cielo, como si buscara alguna constelación olvidada. Camila se sentó a su lado, con el documento aún en sus manos. Leí el principio, dijo, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Es hermoso. Difícil, pero hermoso. Teresa sonrió sin girar la cara. La vida es así, hija. Es dura, pero con suerte también puede ser hermosa. Camila se quedó en silencio por un momento y luego preguntó, ¿te arrepientes? Teresa pensó antes de responder. ¿De irme? No. ¿De callarme tanto tiempo? Quizás, pero todo pasa cuando tiene que pasar. Y ahora puedo dormir en paz. En las semanas siguientes se celebraron nuevas reuniones. Teresa visitó la casa de Martín, conoció a los nietos que no habían nacido de su vientre, pero que la llamaban tía Tete, con cariño instintivo. Camila comenzó a estudiar por las noches, animada por Martín, quien le ofreció una beca interna en el sector administrativo de la empresa, no como un favor, sino como un reconocimiento. Y Nicolás, que siempre había sido el más desconfiado, sorprendió a todos al preguntar si podía ayudar a Martín a escribir un capítulo del libro, para contar la cara de alguien que creció sin saber nada. Su historia, antes marcada por silencios y fantasmas, ahora la escribían muchas manos, con discursos completos, pausas conscientes y un coraje que solo llega después de mucho silencio. Y así, entre reencuentros, verdades dichas y gestos sencillos, aquella familia reconstruida aprendió que, aunque el pasado no se puede reescribir, el presente se puede vivir con dignidad y el futuro reinventar con amor. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja un me gusta y activa las notificaciones para no perderte futuros contenidos. Hasta luego.